Gracias por continuar en Expectativa Noticias y como lo decía al inicio de este noticiario, ya se encuentra con nosotros el señor Eleodoro Juárez para tocar un tema muy importante del mundo de la política que se está viviendo en estos momentos. Le damos la bienvenida al señor Eleodoro Juárez. Muy buenas tardes. Mireya, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Jueves, casi inicio de fin de semana. Casi viernes. Así es. Pero vamos a ahondar en un tema acerca de algo que se quiere dar en el estado de Guanajuato y de Michoacán, que es la desaparición de poderes. Vamos a escuchar antes opiniones acerca de este tema. ¿Qué le parece? Y luego después entramos a detalle. Me parece bien. Vamos a verlo. No se está pidiendo la desaparición de poderes. Recuerde de que el gobierno lo componen 3 poderes, ¿no? Entonces, a lo que se están refiriendo los compañeros es en cuanto a la posibilidad de aplicar la revocación de mandato hacia los gobernadores, a quienes ocupan la gobernatura. La revocación de mandato es una figura democrática que permite la participación ciudadana. Entonces, es una ley novedosa que a veces se confunde o se malinterpreta. Es de que quienes lo soliciten deben de reunir un determinado número de ciudadanos. No tengo el dato exacto ahorita de la cantidad, pero es una cosa parecida al plebiscito. Entonces, si el INE lo considera bien argumentado, bien fundamentado y sobre todo cumpliendo con las firmas de las personas que se requieren, puede practicar la revocación de mandato. Bueno, no pudiéramos aventurarnos a decir si es positivo o negativo, dado que no vivimos en esos estados, ¿no? Pero lo que sí en un momento dado apoyaríamos es en que sí se practique la revocación de mandato, que no se tenga temor a esa figura, puesto que le da oportunidad a los ciudadanos a que ellos sean quienes decidan si aceptan o no a la persona que está ocupando un puesto de gobernador o de presidente de la República. Entonces, debe quedar claro que lo que se propone ahora por el gobierno federal es en el sentido de que existe un gobierno ciudadano. Esa fue la opinión del señor Magdaleno. Ahora vamos a escuchar a Amparo Beltrán, quien es regidora por el Partido Acción Nacional. Pues una atención selectiva totalmente al tema de inseguridad. Creo que Morena lo único que está haciendo, como intentó en Baja California, es tener el poder en donde no gobierna. Lo hace de diferentes medios. Hemos visto también en la propuesta del presupuesto cómo castiga a estados que tienen un buen desempeño en recaudación, como el estado de Chihuahua, que aportan, ciudades como Juárez, a las que es como si tuvieras un castigo por producir. Entre más produces, más te quitan, y tendría que ser a la inversa, tendría que haber incentivos para que los estados sigan recaudando. En el caso de Guanajuato y de Tamaulipas, pues yo me pregunto dónde están esos legisladores que no ven en los estados de Veracruz, en el centro del país. Yo pediría que vuelvan a la conciencia, a la cordura, que vean las prioridades, que dejen de castigar a los estados que gobiernan bien. Son gobiernos panistas y eso no es una casualidad. No vemos molestando a otros gobernadores emanados de Morena, ni vemos a su dirigente, por ejemplo, Jacob Polensky, que se la pasa opinando del gobernador de Chihuahua, y nunca la veo ni reconociendo a sus gobiernos ni criticándolos. Es decir, no hay reconocimiento porque no hay nada que reconocer, y no vemos criticando porque hay que esconder lo que se hace mal, ¿no? No creo que tenga éxito su solicitud, así como sucedió en el estado de Baja California, que al final triunfó lo que es justo, lo que debería de ser un gobierno que fue electo para 2 años, y así se debe de quedar. No creo que pase a mayores. Es una ocurrencia más de la Cuarta Transformación,
No habría de, digo, hay mucho de qué preocuparnos de este gobierno, pero en el caso específico de lo que es justo, pues confío en que así seguirá siendo y que solo quedará en un mal intento por parte de Morena. Diferentes opiniones. Primeramente, ¿qué sería la desaparición de poderes? Bueno, déjenme comentar sobre los dos regidores, uno Sí. de Morena y otro del PAN. En el caso de Magdaleno Silva, ni idea tiene de lo que estaba hablando. La verdad, el mejor regidor que ha sido catalogado del municipio, del ayuntamiento de Juárez. Y la regidora, bueno, pues habló de otras cosas, pero se les preguntó sobre la desaparición de poderes. ¿Sabe? Me gustaría hacer una propuesta que quedara plasmada en las leyes, en la Constitución, que antes de que tomaran posesión tantos senadores, diputados, regidores, regidoras, que le dieran un curso elemental de derecho constitucional. De veras es urgente, porque creo que el señor Cantinflas nos daría conceptos más claros y mejores explicaciones. Y lo hablo en términos generales. A mí me da pena nuestros senadores que ahorita están hablando de de desaparición de poderes en ciertos estados bajo argumentos no constitucionales, simplemente de un criterio de gobierno autoritario que se quiere pasar por encima de la Constitución y las propias leyes que de ella emanen, como lo hicieron acá en Baja California, que ampliaron el mandato. Bueno, no fueron estrictamente ellos, sino los diputados, de un gobernador que fue electo estrictamente para 2 años. Entonces, eso a mí me está dando mucha pena, de legisladores, sean diputados, senadores. Ya en los ayuntamientos, pues ¿qué les puede uno exigir a los regidores? Si los senadores que representan a los estados, que representan una de las cámaras, llamada Cámara Alta a veces, ni idea tienen de lo que están haciendo, ni siquiera conocen elementalmente la Constitución en aquellos artículos que establecen su actividad, su competencia como legisladores, como senadores, como diputados, pues a la hora de interpretar sus propios criterios están en la vil calle. Están hablando de desaparición de poderes en Guanajuato, me parece, y en Michoacán. En Michoacán. Porque dicen que hay mucha violencia. Sí. Si eso fuera, pues hay que desaparecer los poderes federales, porque el responsable de traer paz, tranquilidad, seguridad en todo el país es el presidente de la República. O si esos van a ser los criterios, van a desaparecer los poderes de todos los estados. Pero yo pregunto a los senadores, al que sea, a los de Chihuahua, que me contesten esto. ¿Dónde dice la Constitución que el Senado tiene facultad de desaparecer poderes? ¿Dónde? Lo que dice el artículo 76, en su fracción quinta, que es el que establece las facultades exclusivas del Senado. Si los senadores de Morena no han leído la Constitución y este artículo, quisiera orientarlos tantito. El artículo 76 está inmediatamente después del 75 e inmediatamente antes del 77 y tiene algunas fracciones. La fracción quinta establece la facultad del Senado para declarar cuando han desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrar un gobernador provisional. Mire, se lo voy a leer para que vean que sí está. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. Luego dice que el presidente de la República mandará una terna y que ellos escogerán de ahí y que el gobernador así electo, bueno, pues va
a convocar elecciones y él no podrá participar. Pero al final de esta fracción dice, esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no prevean el caso. Y la Constitución del Estado de Chihuahua, como todas las constituciones, establecen el caso cuando desaparece un poder, cuando desaparecen dos o cuando desaparecen tres, cómo sustituirlos. Lo establecen las constituciones, cuando menos la de Chihuahua sí. Pero una cosa es declarar que han desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado. Fíjese, tratando de interpretarlo literalmente. Declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado. Una cosa es hacer una certificación, una declaración de que en un Estado se quedó sin poderes, por las causas que establece la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76, que tiene 14 artículos, fue creada en 1978 en el régimen de López Portillo. Ahí establecen en el artículo segundo 5 fracciones que nos dicen en qué casos se puede declarar que no hay poderes en un Estado. Por cierto, algunas de ellas muy discutibles. Pero una cosa es declarar que no hay poderes, van y ven que no está en funcionamiento ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, y alguien tiene que hacer una declaratoria. Ellos hacen la declaratoria de que no hay poderes, pero no la declaratoria de desaparecer poderes, porque no pueden desaparecer lo que ya no existe. No hay poderes. Ese es el espíritu de la fracción quinta del artículo 76. A ver, tu Senado, como representante de los estados, tus senadores, hay un Estado que de plano es ingobernable. Por ahí el gobernador, los diputados con sus suplentes y el Poder Judicial se fueron en un viaje a la luna y allá se quedaron. No hay poderes. Desaparecieron. Es de tal manera que no hay quien gobierne, no hay quien juzgue, no hay quien legisle, no hay quien gobierne. Dilo, decláralo en un documento. Y entonces vamos a sustituir esos poderes primeramente nombrando un gobernador provisional. Pero ese gobernador lo vas a nombrar tu Senado por una terna que te mande el presidente de la República si las constituciones de los estados no prevén el caso de sustituir a sus poderes. Pero resulta que la constitución local, en el caso de Chihuahua y seguramente así en todos los estados de la República, nos dice cómo se pueden sustituir los poderes. Sí. Si falta el poder judicial completo entre el legislativo y el ejecutivo del estado, lo sustituyen. Si desaparecen al mismo tiempo el poder legislativo del Estado y el poder ejecutivo, entonces el presidente del Tribunal Superior de Justicia toma la gubernatura, convoca elecciones de diputados. Una vez que se instala el Congreso nombra al gobernador con el carácter que corresponda. Pero dice el artículo 35 de la Constitución Local del Estado: en caso de que desaparecieran los 3 poderes, asumirá el Poder Ejecutivo con el carácter de gobernador provisional cualquiera de los funcionarios que lo hayan sido en el período constitucional anterior al desaparecido, en el orden que a continuación se indica. El último presidente del Supremo Tribunal, el último presidente del Congreso o la Diputación Permanente, el último vicepresidente del Congreso, el último secretario general de Gobierno, y si no hay ninguno de ellos, sucesivamente el presidente municipal anterior que haya permanecido dentro del orden legal, representando a algunos de los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral, Camargo, Nuevo Casas Grandes, Jiménez, Guerrero y Madera. Así se sustituyen los poderes en un estado, en particular del estado de Chihuahua, si desaparecieron los 3 por el motivo que sea. Ahora, la ley reglamentaria del artículo, de la fracción quinta del artículo 76, que habla de desaparición de poderes, nos dice los casos en que esa ley considera que ya no hay poderes. Y entonces es cuando el Senado puede hacer la declaratoria de que no hay poderes. Pero hacer una declaratoria de que no hay poderes porque van y ven y ya no existen, a declararlos, a desaparecerlos, son cosas total y absolutamente distintas. Y esto no lo entienden los senadores de Morena en este caso. Que dicen, ellos piensan que esta fracción quinta les da la facultad de desaparecer poderes por las ocurrencias o por los criterios que ellos tengan. No, señores,
Denle una leidita con cuidado al artículo 76, fracción quinta de la Constitución, que habla de sus facultades exclusivas. Si no lo entienden, pregúntenle a un muchacho de primer semestre de la Escuela de Derecho, él se los va a explicar. No tiene mayor dificultad de entenderlo. Ahora, que hay una ley reglamentaria de la fracción quinta, que dice, bueno, se puede declarar que no hay poderes cuando... Pues cuando se hayan salido los poderes del Estado del Pacto Federal, por ejemplo, cuando vayan en contra del artículo 40 constitucional, que no dice es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, laica, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación, según los principios de esta ley fundamental. Bueno, cuando se salen de la forma de gobierno, se hace ingobernable. O cuando haya terminado su periodo y no estén electos los posteriores. Pero como el Poder Judicial no va con la elección del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, siempre habrá aquí un poder. En otras palabras, es prácticamente en este momento imposible que se den las hipótesis de que en un estado, cualquiera que sea, estén desaparecidos los poderes. Es imposible, todos los poderes del Estado están funcionando. Ahora, aún en la ley reglamentaria, la fracción quinta del artículo 76, que me digan en qué parte dice que porque hay mucha violencia en un Estado, el Senado tiene la facultad de desaparecer esos poderes o declarar que están desaparecidos. Por Dios, ¿de dónde sacan eso? ¿Y eso para qué pretenden hacerlo? O sea, ¿cuál es el objetivo? Cuestión política. Mire, en este momento a nivel federal estamos en presencia o en el umbral de un gobierno autoritario. Sí. ¿Qué significa un gobierno autoritario? Cuando toman sus decisiones y acciones de gobierno fuera de la Constitución y en contra de la Constitución, de las leyes que de ella emanan, en contra de las instituciones que tiene un país debidamente establecidas. Cuando van y atacan el régimen federal de gobierno por su solo criterio, por su sola decisión. Estamos en el umbral de un gobierno autoritario o ya estamos dentro de un gobierno autoritario. A ver, ¿qué pasó en Sinaloa? No era el gobierno de 2 años y por sus pistolas allá lo metieron de 5 años. Sí. ¿En contra de qué? De la Constitución, de las leyes. ¿Y qué significa esto? Que ahí estamos en presencia de una decisión autoritaria que se brinca leyes, que se brinca la Constitución. Cuando, por ejemplo, por simple decisión del presidente de la República, sin mayor argumento que su capricho, suspende la construcción del aeropuerto de Texcoco, es un acto autoritario. Cuando viene y le quita recursos a los estados, es un acto autoritario. Cuando están imponiendo, si por ellos fuera, por ejemplo, la decisión de legalizar el aborto en todo el país, es un acto autoritario porque tiene la fuerza. Ciertamente lo pueden legislar, pero el pueblo mexicano no le dio el voto para que hicieran eso, lo están haciendo por sus criterios. Cuando quitaron aquí los subsidios para las guarderías, cuando les quitaron a los pueblos mineros el fondo minero, cuando les quitaron a los pueblos mágicos sus fondos, estamos en presencia de un gobierno que está pintando para autoritario y de ahí en adelante estaríamos en presencia de un gobierno dictatorial. Si este Moreno, así, si este gobierno de Morena logra ganar las elecciones intermedias y logra ganar el Congreso, los Congresos de Estados y gubernaturas, téngalo por seguro que vamos a inaugurar un gobierno dictatorial, donde se van a pasar por el arco del triunfo la no reelección, donde ahora quieren desaparecer poderes debidamente constituidos conforme a las leyes, conforme a la Constitución, conforme a la voluntad del pueblo, simplemente por un capricho. Entonces, ¿este problema viene desde el presidente, que cada quien quiere hacer lo que quiere, que no hay una autoridad firme que esté poniendo frenos?
Nada sucede en un Congreso donde tiene mayoría morena si el presidente de la República no quiere. Tan simple como eso. Él dice, yo respeto por mi amor y paz, es el Congreso el que decide. No es cierto, no es cierto, eso no es cierto. Ahora que están mandando, dizque una ley de amnistía, que para perdonar aquellos delitos, eso es de un gobierno autoritario, que se está pasando por las decisiones del Poder Judicial, las decisiones del poder, el mismo Poder Legislativo que creó esos tipos de delitos, el mismo Poder Ejecutivo que los investigó a través de los órganos competentes y fueron juzgados. Ese es el problema que estamos nosotros viendo. Hoy, un gobierno autoritario que están haciendo todas las compras sin sujetarlas a lo que dicen las leyes, a las licitaciones. Cuando un gobierno se brinca la Constitución, se brincan leyes, entonces son autoritarios, porque todos debemos de regirnos por leyes. Por más que digan que son buenos, que son honestos, demuéstrenlo en los hechos. Y ahora con esto es el colmo, desaparecer poderes de un Estado libre y soberano. Entonces, con todos estos cambios que se quieren realizar y que el presidente pues, no dice nada, no se pronuncia, para las próximas elecciones de nivel ejecutivo, ¿está México todavía en poder de salvarse, de poder reivindicar el camino y seguir bien? Mire, lo digo de esta manera. Peor? Esta tendencia de Morena aún no ha podido tomar todas las decisiones aún arbitrarias que quiere porque no tiene todo el poder. Pero en la medida que vayan ganando gubernaturas, en la medida que vayan ganando congresos de los estados, van a hacer lo que les da su gana. ¿Qué es lo que hicieron en este momento, ayer, antier, en Oaxaca? ¿Quién tiene mayoría en Oaxaca? Morena. Ya legalizaron el aborto, con lo cual no está de acuerdo el pueblo mexicano. La inmensa mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo con eso. Entonces, pero como tienen mayoría contra la voluntad del pueblo mexicano, incluso de Oaxaca, imponen estas decisiones. ¿Y cómo se le llama a eso? Autoritarismo. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacerlo. Entonces sí están realizando ellos verdaderos cambios, pero para lo que ellos quieren, no para lo que en realidad el pueblo mexicano necesitamos. Sí, a rajatabla y en contra de la mayoría del pueblo de México que votó por ellos, pero no para eso. No votó por los senadores para que vinieran a despojar a los poderes de la autoridad que tienen, porque fueron legal y constitucionalmente electos, fueron nombrados conforme a la Constitución, fueron votados conforme a las leyes. Igual todos los poderes que tenemos en los estados llegaron ahí por las formas que establece la Constitución, y estamos en estados libres y soberanos en lo que respecta a su régimen interior, y los senadores, que deben de ver por los intereses de un estado, vienen a destrozar, a destituir, a desaparecer poderes sin ningún fundamento constitucional. ¿De dónde sacan eso, por Dios? ¿Qué muestras nos están dando? Que tienen un absoluto desprecio por nuestra Constitución federal, desconocimiento por la Constitución local. No creo que sea desconocimiento, porque baste con que sepan leer y escribir para que entiendan la Constitución, que lean el artículo 76, por ejemplo. Sabrán leer, pero no lo hacen. Bueno, yo vi algún diputado o diputadas que no sabían leer. Vi algo por ahí en Facebook donde fueron, y salió en los medios, que fueron a preguntarles a diputados federales, diputados y diputadas, oiga, ¿cuál artículo de la Constitución nos habla de la educación? No tengo el dato. Dios mío, de veras sentí pena, sentí vergüenza. Por eso insisto, si esa ignorancia tiene remedio, pónganse a estudiar, tomen un curso de Derecho Constitucional elemental, lean el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos para que entiendan la jerarquía de las normas. Muy bien. Que una norma menor, de menor jerarquía, no puede contrariar a una de mayor jerarquía. Por favor, hay por vidita suya, en caridad de Dios, lean, estudien, porque si es ignorancia, malo, y si es mala fe, peor.
Hay que leer, pero también hay que entender qué es lo que estamos nosotros dándole lectura, porque si bien se pueden llevar a México para el hoyo todos estos gobernantes, don Eleodoro, con eso nos quedamos. Si usted les explica esto a algunos chavalillos de secundaria, lo van a entender perfectamente y hasta bien. De primaria están y se lo trabajando explica a con eso. senadores y no lo entienden, por Dios, hombre. Si yo digo que soy mecánico de motores diésel y no conozco ni papa de motores diésel y me dan trabajo en un taller, pues lo menos que puedo hacer es tratar de entenderlo. Si no lo entiendo, vámonos. Pero si tú eres senador de la República y no entiendes ni siquiera el artículo 76 que te da facultades exclusivas, Dios de mi vida, por vergüenza renuncia. Vete, en caridad de Dios, vete, deja a otro, hombre, en serio. Hay que darle el espacio a alguien más. Muy buenas tardes, don Eleodoro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un tema muy político, un tema que lo apasiona demasiado a usted y vaya que le hace pasar enojos por las situaciones que se viven. Mire, yo estoy dispuesto a platicar con cualquier senador, regidor, el que sea, que esté de acuerdo con esas disposiciones que están tomando el Senado de desaparición de poderes, donde quiera, con la ley en la mano. Lo podemos discutir en un área universitaria, en un aula universitaria, donde ellos decidan. Yo voy y platicamos y discutimos y argumentamos, pero con la Constitución, nuestras constituciones en la mano y con las propias leyes, donde quieran y como quieran. Y no estoy aquí echando de macho intelectual. No. Es que estos son conocimientos elementales que básicos. Ellos deben de tener. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema que seguramente estará dando mucho de qué Ojalá y hablar. podamos hablar del aborto la semana que entra. Muy bien, lo dejamos Si como le parece tema. bien, ya, Lo dejamos como tema para el próximo martes. Muy bien. Vamos a realizar una pausa comercial. Recuerden, al regresar tenemos más información que darle a conocer.